¿no? Bien, habíamos acabado ya con los sumerios. ¿Ok? Lo que vamos a ver hoy es sobre el Imperio Babilónico. Entonces vamos a ponerlo acá, Imperio de Babilonia. Yo les he enviado al WhatsApp dos cosas. Una encuesta para que por favor la realicen pronto. Son solo 10 preguntas, no se demora mucho. Y segundo, les he enviado el código Hammurabi. Obviamente está traducido, hay problemas un poco con la traducción, pero se entiende. Entonces pueden bajarlo porque lo vamos a ver hoy. ¿Listo? Vamos, veamos un mapa primero. Sí, los babilonios entonces conquistan la parte donde estaban los sumerios. Son un pueblo diferente, no tanto, o sea, sí tienen una lengua diferente, pero no son tan un pueblo diferente porque salen de la misma región, ¿sí? Y de hecho Babilonia, sale el nombre de Babilonia por la capital, aunque sería la ciudad central, ¿no? Y de los sumerios, entonces que se llamaba Babylon, y esta capital pues se lo toma como nombre para este nuevo imperio. Ya vamos a ver sobre Hammurabi. Entonces veamos primero el mapa. Bueno, está un poco distorsionado, pero no importa. Entonces, se acordarán que nosotros teníamos a los sumerios casi en esta área de acá, por donde está Irak e Irán, ¿no? Los babilonios ya serán un imperio mucho más grande, ¿sí? Babilonia o el imperio Babilonia, pongámoslo acá, pongámoslo en otro. Pongamos línea de tiempo para que lo vean. Déjenme buscar una que sea un poco más clara. Imperio Romano, ¿por qué no sale el Imperio Romano? Renacimiento. Claro. Va, no importa. El Imperio Romano tiene dos éxtasis. Un primer éxtasis, que es un primer periodo, el primer periodo de la civilización romana, que es lo que estamos viendo y lo que veremos hoy, ¿sí? Que empieza más o menos en el año, ponle más y menos, no siempre, pero por ahí en el año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Y que empieza a desaparecer este esplendor de esta civilización, empieza a desaparecer más o menos en el año 1300, ¿ok? Antes de Cristo. Pero hay un segundo periodo, que es el periodo del imperio. O sea, tienes un periodo de civilización, como la civilización de los sumerios, tienes un primer periodo de la civilización babilónica, pero luego hay un segundo periodo que es un periodo ya imperial. ¿Y por qué hay una diferencia acá? Porque el imperio no quiere únicamente pues, protegerse de... denme un segundo que me está llamando el señor director de carrera.
Ok, discúlpenme chicos. Bueno, les decía, hay un segundo periodo, que es el periodo del imperio, y ¿cuál es la diferencia? Que los imperios no únicamente hacen como las civilizaciones, ¿no? O sea, tienes tu civilización y te proteges para que no vengan otros, estás ahí tratando de construir algunas reglas, alguna suerte de estructura política y demás, ¿ok? Pero en el caso de los imperios salen a conquistar. Los imperios quieren crecer, ya no es únicamente una estructura interna, ya no es únicamente una suerte de dar organización a lo que pasa con las actividades humanas dentro de esta civilización, y el imperio eso lo tiene cubierto, ya hay un emperador, ¿no? Entonces ya tienes una suerte de emperador, una suerte de rey, ¿sí? Que cubre todo el imperio y que ahora va a conquistar. ¿Okay? Esta es la segunda fase del Imperio Romano, del Imperio Babilónico, ¿sí? Que empieza, pone también más o menos, en el año 700 antes de Cristo, ¿sí? Y que no durará mucho hasta el año más o menos, hasta el año 500, dale más y menos, ¿no? Antes de Cristo. En este segundo periodo, ya lo veremos más adelante, en este segundo periodo es cuando aparecen el gran Nabucodonosor II, ¿sí? Que llega incluso hasta los territorios de Israel, que conquista Israel. Ya ustedes se podrán ahí dar un poco la idea de los escritos de Daniel, ¿no? De este escrito, este libro muy chiquitico que aparece en el Antiguo Testamento, y como él relata una parte, la primera parte de pues el desalojo que pasa con Israel. Está también el libro de Ezequiel, una parte del libro de Jeremías, pero bueno, ya llegaremos allá. Entonces vamos a concentrarnos en la primera parte, ¿ok? Nos vamos a concentrar en la civilización de Babilonia, ¿ok? Todavía no acá, pongámoslo solo ahí. Y de ahí saldrá también, si ustedes han escuchado, ya nos detendremos un poquito allí sobre la Torre de Babel y demás, ¿no? Pero ya nos detendremos allí. Ok, entonces esta civilización, pues de a poco se apropia y reemplaza a los sumerios. No que los sumerios hayan desaparecido, no, no desaparecen, pero ya son muy poquitos en número. ¿Sí? Ya la mayor población, porque es una cultura diferente, pues son esta nueva población que son los babilonios. ¿Okay? En el caso de Babilonia pasa lo mismo que con las otras civilizaciones. Las civilizaciones antiguas, ya lo hemos visto en el caso de América Latina también. Es decir, que el que está en el centro del poder político de esta civilización son los sacerdotes. Es decir, hay una suerte de teocracia, ¿no? Creo que yo lo había puesto acá en un momento, del Fios, ¿no? Vamos a ponerlo acá, que este es en griego. Vamos a poner en griego a ver si es que nos sale. Sí, acá está, ¿no? Este es el Hofios, el Dios, no un Dios, sino el Dios. Este es el Fios, ¿no? De aquí sale la palabra teocracia, es decir, que, y todas las civilizaciones antiguas, todas tienen una teocracia. Y ahí podríamos poner es un paréntesis muy pequeñito. Es decir, en el caso de los hebreos también tienen una teocracia, pero es una teocracia diferente. Vamos a dar ahí un comentario muy pequeño. Es decir, mientras en estas civilizaciones tú tienes sacerdotes, ¿no es cierto?, que están decidiendo sobre la vida política, pero también sobre la vida espiritual, además que tienen ritos muy espeluznantes con los niños, ¿no? O sea, ya lo hemos mencionado aquí un poco, pues abrían las entrañas como una suerte
encontrar premoniciones de qué es lo que va a pasar con el imperio o con la vida del emperador, ¿no? Lo mismo que pasa acá con, por ejemplo, alguno de ustedes que haya hecho algún ritual de estos de la limpieza con cuyes y demás, ¿no? Que al final, pues lo abres y ahí empiezas a ver qué es lo que pasa o estaría pasando en el futuro con tu vida, o si tienes alguna enfermedad o demás, ¿no? Bueno, todos estos tipos de rituales pues, son rituales que no pasan solo en nuestras civilizaciones, sino también en las civilizaciones anteriores, ¿no? Pero son rituales que obviamente vienen con un contexto religioso, es decir, con un contexto de encontrar alguna suerte de vínculo, ¿no? Con, con el futuro o con el más allá, con la metafísica, ¿no? Entonces, claro, tienes el sacerdote que está decidiendo sobre estas cosas. En el caso de los hebreos es muy diferente la estructura. Es una estructura mucho más complicada. Y si vamos a ver de los hebreos, de hecho, sí nos vamos a tener una clase en los hebreos, pero es una estructura mucho más compleja que esto. Porque en los hebreos tienes al menos dos facciones importantes. Tienes los sacerdotes, que son una tribu específica que no gobierna, sino que hace las suertes de limpieza de pecados del pueblo, pero no son los que gobiernan. Esto por eso es muy interesante y muy raro también encontrarnos en las civilizaciones antiguas. No son los que gobiernan. Y tampoco hay un emperador. No hay imperio, no hay emperador. No dirá David y Saúl y todos estos, pero estos vienen mucho después. La civilización hebrea se gobierna a través de jueces y los jueces lo que hacen es aplicar una ley que había sido escrita antes, ¿no? Ya lo explicaremos. Luego, hay una ley anterior y los jueces es aplicar la ley. La ley ya está, vamos a aplicar la ley. Pero no hay un emperador. Y si hay sacerdotes, sí los hay, pero no deciden sobre la vida política del reino, sino que deciden sobre la parte espiritual, porque la vida política ya está en el reglamento, está en las leyes. Entonces es una estructura compleja, diferente, ¿ok? Pero bueno, regresemos a los babilonios. Entonces, es una teocracia, ¿ok? Hay varias, pongámoslo acá, a ver si lo encontramos. Esta página no nos ha ayudado mucho. Eh, Pongámoslo a ver si es que encontramos algo un poco más didáctico, ¿no? Mm, bueno, aquí están los años, bueno, acá ponen años específicos. Mm, sobre todo en civilizaciones antiguas es un poco complejo poner años específicos, ¿no? Eh, porque no es que la civilización desaparece de repente un año específico y todos desaparecieron, no, sino que es todo un proceso que lleva varias decenas de años para que una civilización reemplace a otra. Entonces tienes aquí el periodo de la primera civilización y acá tienes el periodo del imperio. Eso ya llegaremos. Déjame ver si es que hay algo aquí importante, si no les menciono yo. Babilonia, horticultura. Bueno, quedémonos aquí un segundo. Quedémonos en la cultura de Babilonia. Ok, bueno, no está acá, pero no importa, yo les explico. En Babilonia tienes la publicidad siempre es impuestos, ¿no? Dejar de ver anuncios, sí. Ok. Eh, Tienes cuatro capas sociales, más o menos.
¿Ok? Tienes la primera capa social, que son obviamente los sacerdotes, quienes son los que ordenan. Tienes una segunda capa social que serían los nobles que tienen tierras. ¿Ok? Entonces tienes los dueños de tierras, ¿ok? Los que tienen grandes terrenos para la agricultura, para, pues, obviamente, moverse económicamente con la agricultura. Tienes una tercera capa que serían, traducido al español, serían campesinos, pero no tiene la connotación de América Latina, ¿no? O sea, tú tienes una imagen específica de qué es un campesino en América Latina. Quítense esa imagen por un segundo, pero el campesino en Babilonia es un campesino que tiene un terreno, no, claro, no como los grandes terrenos de los nobles, pero que sí tiene su propio terreno, que hace su propia agricultura, sí tiene su propio negocio, y además, esto es importantísimo, que son libres, son personas libres, ¿sí? Y tienes, claro, la cuarta capa social, que son los esclavos. Ahora, me detengo ahí un segundo, porque sobre la esclavitud, y esto se puede ver como todo un semestre entero solo sobre esclavitud, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de esclavitud. Y esto es importante mencionarlo, porque a veces uno habla, es que fueron esclavos, no, es que hay diferentes tipos de esclavitud. La esclavitud de las primeras civilizaciones era una esclavitud de por vida. Nacías esclavo, ¿no? Y la esclavitud era para el trabajo. O sea, eras esclavo para trabajar a otros y trabajarles a otros. Y tus hijos también nacían esclavos porque eran hijos de esclavos, hasta morir. O sea, tenías una esclavitud que te exprimían en el trabajo hasta la muerte. ¿Ok? Tienes un segundo, estos son como descripciones muy superficiales, ¿ok? Pero nos ayudarán a entender. Tienes un segundo tipo de esclavitud, que es una esclavitud, claro que también es laboral, pero también es sexual. Y esto lo encuentras en Grecia y en Roma. Es decir, los esclavos en Grecia y en Roma, claro, tenían pues la parte laboral. Otros esclavos se les daba educación y estos luego eran utilizados, los lacayos, luego eran utilizados para enseñar a los hijos de los patronos. O sea, ellos enseñaban a los hijos de los patronos, pero también al mismo tiempo eran esclavos sexuales. Es decir, los patronos los utilizaban para el sexo. La homosexualidad en el tiempo de Grecia y en el tiempo de Roma era muy común. De hecho, te encuentras, por ejemplo, en Roma, varios de los pensadores, de los emperadores, y eso lo encontramos en cartas que mandan a sus amigos, cartas privadas y demás. La palabra en latín para orinar es la misma palabra que se utiliza para eyacular. ¿Okay? Entonces encuentras en estas cartas que pues, les contaban que se han encontrado con un nuevo esclavo en el cual ya han orinado, ¿sí? Lo pones entre comillas, y que él le está funcionando muy bien en la casa. Entonces tienes un segundo tipo de esclavitud, que es una esclavitud, claro, laboral, pero también sexual. Luego pasa el tiempo y nos encontramos con la esclavitud moderna, que es esta esclavitud que sale sobre todo de África. Ok, aquí un paréntesis también. A veces cuando pensamos de esclavitud, siempre estamos pensando que los esclavos son los negros. No, 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 no. O sea, en el imperio babilónico y demás eran árabes, o judíos, o gente de Mesopotamia.
En el caso de los griegos, pues eran griegos. Y los que vivían dentro del Imperio Romano, ¿no? Y en el caso del Imperio Musulmán, por ejemplo, los esclavos eran los blancos, porque el Imperio Musulmán era muy grande y había llegado incluso hasta España, y tenían esclavos blancos. ¿Okay? En la esclavitud moderna es que los esclavos salen del África, son esclavos negros. Claro, aquí también otro paréntesis. Resulta que dentro de África ya había esclavitud. O sea, muchas veces nos olvidamos también, y aquí es espantoso como nos olvidamos tantas cosas porque no nos conviene. Decimos, es que la colonia española o la colonia británica esclavizaron a todos. No, no, antes de que la colonia española y la colonia británica vayan al África, que sí fueron, sí, obviamente, ya habían esclavos en África. Y estos esclavos, los dueños eran los mismos africanos, es decir, como hay varias comunidades, varias entes religiosos además, y además que se mueven como poblaciones tribales, ya habían esclavos, es decir, se esclavizaban unos con otros. Pero claro, cuando ya vienen los británicos y vienen los españoles, los esclavos que estaban ahí los empiezan a comercializar y los llevan, claro, a todas las partes donde tenían colonias. ¿Okay? Déjeme, si a alguien le interesa un poco sobre esto. Thomas Sowell es un pensador norteamericano de los extraordinarios pensadores, ya está viejito, de los extraordinarios pensadores que tenemos en el mundo, que todavía está vivo. El escrito sobre slavery, el escrito sobre la esclavitud, bastante. Está acá, ¿no? Es Thomas Sowell, que por hecho es afrodescendiente. Vamos a buscarlo en el libro. Tienes todos los libros. Este lo acabo de leer, extraordinario libro. Aquí está. Bueno, él menciona, aquí está la prisión y esclavitud, Ethnic America, que está este sí es de Thomas Sowell. Él menciona con claridad cómo le pongo solo el nombre para que lo tenga. Cómo África ya estaba llena de esclavitud. O sea, no es que él de hecho dice, es muy curioso que todavía se crea que los españoles y los ingleses fueron al continente africano y de repente, de un zarpazo, hicieron a todos esclavos. O sea, ¿cómo conquistas todo un continente, o sea, de un zarpazo? Es imposible. O sea, ya había, hay muchas evidencias de que ya había esclavitud anteriormente. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? América Latina, antes de que vengan los españoles, también había esclavitud. Y muchos de estos esclavos se los utilizaba para los sacrificios humanos. De hecho, hay varios pictogramas que nos encontramos que eran utilizados, ya se los había llevado para sacrificios humanos. ¿Ok? Y claro, o sea, cuando vienen los españoles a América Latina, esta es otra de las cosas, otro de los mitos quizá que nos encontramos, que los españoles con tan poquitos, y claro, pero como tenían armas y perros y caballos, conquistaron a mucha población indígena que había acá. No, 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 eso no es verdad. Una gran parte de la población indígena ayudó a los españoles a conquistar sea el imperio azteca o sea el imperio incaico. ¿Por qué? Porque estaban siendo asesinados todos los años. O sea, todos los años cogían mujeres y niños de todas partes del Tahuantinsuyo y los traían para ser asesinados en estos sacrificios humanos, ¿no? Y habían esclavos.
Entonces, estas comunidades encuentran algún tipo de salvación con los españoles y los empiezan a ayudar, sobre todo por los lugares donde deberían movilizarse, a quienes deben atacar y cómo deben atacar. Y de hecho, muchos de estos indígenas empiezan en el tiempo, ¿no? Ya han pasado varios años, a hablar español y son los que les ayudan a comunicarse con las otras tribus indígenas. ¿Sí? Ese es como un tercer tipo de esclavitud o un cuarto tipo de esclavitud, ¿sí? Y luego, pues, las que se llaman esclavitudes contemporáneas, que no son esclavitudes realmente. Hay una, bueno, hay un último terreno de la esclavitud que vendría a ser los campos de concentración, ¿sí? Como los campos de concentración en la Alemania nazi o en la Unión Soviética, o los campos de concentración que tenemos ahora mismo, este momento, en la China. ¿Okay? Tatiana, por favor. Dicen, yo tenía una pregunta. Si Sí. los esclavos podían casarse con personas que tenían más poder y así liberarse de la esclavitud, o no se podía hacer. Bueno, no hay casos, no hay muchos casos registrados de eso, ¿no? Porque los esclavos, dame un segundito, Tatiana, se lo anoto una cosa acá. Porque los esclavos son, bueno, depende en qué periodo también, ¿okay? Pero en general son comercializados dentro de una familia. Eso quiere decir que hay un padre y hay una madre y claro, toda la familia por detrás que tienen esclavos. Entonces, a menos que el esclavo mate al padre de familia y se quede con la esposa, que también era penalizado con la muerte, pues no había cómo. Seguramente hay algún caso por ahí de algún esclavo que se ha enamorado con la hija de alguno de los dueños. Es posible que sí. Pero la libertad de los esclavos en las civilizaciones antiguas es imposible pensarlo, excepto en el caso de los hebreos, que también lo veremos. Ah, ya en la edad moderna, pues sí, hay muchos esclavos que tienen su libertad, sea esto porque ya, o sea, sus dueños le han dado la libertad, o porque se han escapado, este, o porque la han comprado. También es posible. ¿Sí? Entonces, pero por amor, no creo que haya muchos casos. Gracias, Tatiana. Yonder. Sí, recién nombró que en la conquista española varios pueblos ayudaron a los españoles a movilizarse por el territorio del Tahuantinsuyo. Y aquí entrarían en ese ámbito entrarían los cañaris, que se dice que ayudaron a los españoles a llegar a donde estaba Atahualpa. Mm, claro, claro, claro. A ver, mira, ahí déjame hago también un paréntesis chiquitito. Es que tenemos imágenes románticas, idealizadas. Eso es un problema con nuestra cultura, que no pasa solo aquí. Eso sí es verdad, no pasa solo aquí. Me refiero a América Latina, también pasa en otros lugares, sí. Pero ya en el caso específico de América Latina, nos encanta la parte romántica, nos fascina el romance. Entonces necesitamos un líder espectacular como Atahualpa, del cual hemos hecho monumentos, aunque no sabemos cómo se veía, no tenemos idea de cómo se veía. Quizás era un personaje muy chiquitito, sin todos los músculos y demás que le ponen, ¿no? Sino que lo digo en serio, lo más probable era que haya sido una persona pequeña, bajita como nosotros, ¿sí? Que, con músculos, uno que otro quizá poquitos, con mucho dinero y poder, obviamente, pero que haya sido como nosotros, alguien bajito, ¿no? Porque además que nosotros, digo, en América Latina, ya estamos en el 2022 y tienes un promedio de varones de más o menos unos 70. Ahora, estamos hablando en el siglo XVI, o sea que el promedio, bájalo unos 10 o 20 centímetros, promedio haya sido entre unos 40, unos 50, ¿no?
Entonces hay una persona bajita, claro, con poder, obviamente, pero que era un salvaje. De hecho, por pura casualidad, deja ver si es que lo tengo abierto. Bueno, ya lo había encontrado acá. Déjame un segundito. Por pura casualidad, de hecho, estaba leyendo una investigación sobre Atahualpa. Déjame ver si es que lo tengo abierto. Ah, sí, sí, aquí está. Ah, no, no, pensé que era de Atahualpa, me había confundido. No, es sobre Rumiñahui. Un segundito. Bueno, también hablan de Atahualpa aquí. Se llama, ¿dónde está la cámara? Lo pondré solo así, muy rápido para que lo vean. Así es que me avisan si es que lo pueden ver o no. ¿Lo están viendo? Yo le veo borroso. Se Ah, apagó el ya Ah, está stream. recién. ok, ahí. Yo lo veo borroso. Veo borroso, bro. Está borroso, ok. Bueno. Les cuento, se llama La manipulación del tirano llamado Rumiñahui, una imagen historiográfica negativa en el largo plazo. Lo escribe Tamara Estupiñán Viteri. Ella es del Instituto Francés de Historia. Bueno, o sea, ya empiezan a salir, estos son como nuevos estudios y demás, de Rumiñahui, de Atahualpa también en este artículo lo mencionan, que eran perfectos tiranos, ¿no? O sea, era el perfecto tirano en una suerte que le estaba, claro, él había sido el jefe para varios de los sacrificios humanos que se estaban realizando, era obviamente portador, dueño de muchos esclavos a su alrededor, que eran indígenas, ¿no? Lo mismo pasa con Rumiñahui. Entonces, claro, sí, lo que pasa con los Cañaris es una historia que se repite en todo el continente. O sea, no es que los españoles tan poquitos en número y conquistan a todo un continente, no. O sea, fueron ayudados por muchas comunidades indígenas dentro de América Latina. Pero uno se pregunta, ¿y por qué? Traidores. No, no, no es que eran traidores, sino que estaban siendo asesinados y esclavizados por los mismos indígenas. Y lo mismo que pasaba con este personaje que está acá, Thomas Sowell, este pensador que de hecho fue profesor de Harvard, si no estoy mal. Vamos a verlo. Profesor en Stanford, del Hoover Institute. Bueno, lo había leído por ahí en algún lado. Entonces lo pueden buscar. Y lo mismo que pasaba en África, ¿no? Antes de que lleguen los británicos y antes de que lleguen los españoles, los africanos se habían esclavizado entre sí. Se podría decir que también cuando llegaron a África, los dueños, entre comillas, de los esclavos, los vendieron a los españoles, ¿no? A cambio Sí, de algo. claro, de hecho, eso fortaleció mucho la esclavitud en África, Era un porque cuando comercio entre vinieron esclavos. los británicos y los españoles, el comercio empezó a fluir de forma pues, gigantesca y los que estaban en África, claro, se beneficiaron con ese comercio. Pero miren, solo por qué menciono esto y por qué me he detenido varios minutos en esto. Primero, por el romanticismo que tenemos, ¿no? Somos, como digo, una cultura muy romántica. Nos encantan los romances, ¿no? Un Atahualpa libertador, un Rumiñahui sacrificado. Nos encanta pensar en nuestras figuras ancestrales como los últimos, casi mesías divinos, ¿no?
Y puedes entender por eso, por qué actualmente, me refiero a 2022 y todos los años que nos han precedido, cómo seguimos buscando Mesías. O sea, siempre estamos buscando por aquel presidente que venga y nos salve la patria, por ese Mesías elegido que por fin venga a restablecer. O sea, es una cuestión cultural que tiene varias raíces. Yo me demoraría mucho explicando esto, pero es entendible, ¿no? Pero somos una cultura que sí, estamos en pleno romance, ¿no? Y entonces, claro, vemos al pasado también y lo romantizamos, ¿no? Es decir, lo que estábamos pasando sobre el bicentenario de las independencias, un Simón Bolívar romántico, ¿no? El gran libertador. Bueno, pero Simón Bolívar también mató a mucha gente, ¿no? Y también dejó sin tierras a muchas personas, ¿sí? O, sí, o incluso un Maldonado, pensador, riobambeño, bla, bla. Bueno, Maldonado también tenía esclavos. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Y por el otro lado, también lo mencionó, porque pensamos siempre en grupos étnicos o culturales como víctimas siempre de un opresor que es extranjero. O sea, siempre estamos pensando, nosotros los víctimas del imperio, víctimas de los españoles. Y esto es muy perjudicial, me parece a mí, sobre todo en la construcción de un Estado-nación, ¿no? Primero, porque hemos borrado la verdad, no somos víctimas, nosotros mismos nos esclavizábamos entre nosotros. Y segundo, porque siempre estamos buscando como una respuesta justificativa. Es que es por ellos es que no nos desarrollamos, por que nos han robado tanto oro, bla, bla, bla. ¿Ok? Natalie, por favor. Bueno, acerca del tema, yo había leído que en un libro, no me recuerdo cuál, que por ello estaba mal decir que Simón Bolívar era un libertador, porque en cuestión, entre comillas, él liberó la patria solo por sus propios beneficios y de como sería de la burguesía, algo así. Sí, de hecho, bueno, hay mucha evidencia de que Simón Bolívar quería convertirse en el nuevo monarca, ¿no? O sea, habías reemplazado a la monarquía española y habías establecido aquí un nuevo sistema político y él quería ser el nuevo monarca de este sistema político, ¿sí? Sus ideales al final no le sirvieron, pero sí, sí. O sea, vamos a ver. Que hay cosas que Simón Bolívar ha hecho para que exista independencia en América Latina, pero por supuesto, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero de allí a dar un salto a la romantización del personaje, ahí es donde yo me opongo, ¿no? Entonces digo, no, porque vamos a creer que es un santo, ¿no? De ninguna forma. Igual que con nuestros líderes preincaicos o incaicos, porque vamos a creer que eran santos y eran personajes terribles, ¿no? Pero como eso ayuda mucho contemporáneamente a romantizar las culturas, a romantizar la protección de estas culturas, a que tengamos un sentimiento casi vengativo en contra de lo que sea blanco, en contra de lo que sea europeo, claro, políticamente funciona y funciona muy bien, porque seguimos votando por los mismos, ¿no? O sea, seguimos siempre votando por los romances. Ok, me he detenido mucho. Gracias a todos los que han participado. Y sigamos entonces con el Imperio de Babilonia. Bueno, el primer emperador, no el primer emperador, el emperador más importante de esta civilización babilónica es el rey Hammurabi, ¿no? Ustedes tienen en el WhatsApp, lo acabo de enviar, bueno, lo envié hace unos 20 minutos, un poco más, de hecho.
el código Hammurabi. Entonces, espero que ya se lo hayan bajado. Lo tienen en el WhatsApp, ¿no? Ese es el código Hammurabi en español. Obviamente está traducido, obviamente hay algunos problemas ahí de traducción, pero nos ayuda para nuestros propósitos de la clase. Entonces, Hammurabi, ustedes pueden anotar aquí las fechas, más o menos de qué año a qué año pues, vivió. ¿Sí? Fue el emperador más importante de Babilonia. De hecho, está acá, ¿no? Sexto, veamos la primera parte. Amorreo fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia, desde 1792 a 1750. Ascendió al trono después de la abdicación de su padre, Sin-Mubatil, y creó el imperio babilónico, extendiendo el control de Babilonia sobre Mesopotamia, tras vencer en varias guerras contra los reinos vecinos. Bueno, aquí no han dicho algo. Mesopotamia, que ustedes recuerdan que ya lo vimos dónde está. Aquí está, de hecho, un pequeño gráfico. Pues no son muy disímiles, ¿no? No es que sean muy diferentes. No, no, son gente que tiene muchas similitudes. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, ya cuando se mete a la parte metafísica y ve el nombre de los reyes, de los dioses, pues resulta que los dioses son los mismos. Aumentan otros y demás, pero son casi los mismos todos, ¿no? Porque era una cultura muy común. Ok. Tras vencer en varias guerras a los reinos vecinos, aunque su imperio controlaba toda Mesopotamia, en el momento de su muerte, sus sucesores fueron incapaces de mantenerlo. ¿Okay? Ahora, quiero que vean el código. Está en escritura cuneiforme. Ya lo explicaré quizá la próxima clase qué significa esto. Vamos a ver el código Hammurabi. Está aquí, ¿no? Este es el código Hammurabi. Nosotros obviamente lo tenemos de forma digital y todo muy bonito, con letras en castellano y demás. Pero este es el código original. Bueno, no sé si este es el original. De hecho, porque hay varias copias que se hicieron. Algunas en bronce, en metal, sí, pero con escritura cuneiforme, otra vez. Ya lo veremos en la próxima clase, qué significa escritura cuneiforme. A ver si podemos acercarnos un poco para que vean. Esta escritura es iconográfica. Sí, es iconográfica en principio, claro. Es decir, no tiene letras. O sea, no es como nuestra escritura, que tú pones una K, o bueno, pones una R, una E y una Y, y dices la palabra es rey. Y te imaginas en tu cabeza, tienes la imagen de un rey. Pero cuando ves rey escrito, no tienes idea qué significa rey. No, o sea, porque nuestro abecedario no está basado en iconografía. Mientras que las primeras lenguas en el mundo, o sea, en las civilizaciones occidentales, las orientales también, eran iconográficas. Es decir, ¿cómo vas a decir terreno? Entonces, bueno, haces un grafiquito de un cuadrado y lo pones ahí y ahí dice terreno. Ah, ¿cómo vas a decir que el terreno es mío? Bueno, vamos a hacer un cuadradito y adentro voy a poner la figura de un ser humano y digo, esto es, el terreno es mío. ¿Cómo vamos a decir que el terreno lo voy a vender? Entonces hace el cuadradito, quizá la persona lo has puesto a un lado. Me imagino, ¿no? Si es que estuviésemos construyendo en este momento un lenguaje empujando, dices, empujo, ya, lo estoy vendiendo. Sí, eso es iconografía. Es decir, lenguaje iconográfico. O sea, lo representas con iconos. No lo representas con un alfabeto. Eso es ya muy posterior. Eso sale con los fenicios y con los hebreos también, pero eso es posterior. O sea, en principio esto es lenguaje iconográfico. ¿Okay? Entonces lo que ves acá no son letras.
sino son iconos. Claro que se van uniendo unos con otros para decir diferentes cosas, ¿sí? Ok, entonces, supongo que ya lo han bajado. Yo lo voy a compartir aquí para que lo vayamos viendo. Ok, denme un segundo. Tengo que ir al baño. Aprovechen, ustedes también van. No me demoro. Ok, gracias por esperarme. Entonces tenemos el código Hammurabi aquí, ¿no? Muchos creen que este código está basado en una regla de ojo por ojo. Es decir, pues te he quitado algo, vas a pagarlo con la misma consecuencia y con el mismo impacto. ¿Okay? Pero hay cosas que son fundamentales, esenciales, sobre todo para alguien que quiere hacer historia de forma más profunda. ¿Qué es el problema que yo tengo con la historia? Que simplemente nos quedamos en la narrativa, en contar qué es lo que pasó. Yo tengo un problema con eso, quizá por mi pasión con las ideas y la filosofía y la teología. Tengo una pasión muy fuerte, entonces me siento frustrado y quiero ir un poco más allá. Y a veces con mis alumnos, con ustedes, lo logramos hacer. ¿Okay? Vamos a detenernos. Bueno, el código tiene, ustedes lo pueden ver allí en sus propias, en la pantalla, pero también lo pueden ver en el archivo que les envié por el WhatsApp, ¿no? Acá está, ¿sí? 282 artículos, que son las reglas del juego. O sea, con esto, el imperio va a jugar, es decir, los ciudadanos van a jugar con este imperio. Obviamente, en este código se establece estas diferencias, ¿no es cierto?, sociales entre los hombres nobles, 12 en punto. Los hombres libres, que serían los campesinos, y los esclavos. Sí, cada uno tiene como diferente tratamiento. Bueno, no tan diferente, pero sí hay cierta forma de diferencia. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Vamos a detenernos en unos poquitos. De hecho, vámonos al principio. ¿Quién quisiera ayudarme leyendo la parte del prólogo? Solo la primera hoja nomás, está bien. Bueno, tenemos tres, Natalie, Yonder y Mónica. Entonces ya voy con Natalie y con Yonder, como ustedes ya han participado, pero no dejen la mano alzada todavía. Mónica, por favor. Ya. Código de Hammurabi, prólogo. Cuando Anún, el altísimo rey de los Anunnakis,
y el divino Enlil, señor de cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito de la diosa Ea, la categoría de Enlil, soberano de todo el pueblo, Ok, y lo magnificaron. dame un segundito ahí. Miren, Anum, y ustedes pónganlo rápidamente ahí en su internet, pongan Anum, a ver qué les sale. Y cuéntenme qué les ha salido. Es el dios del cielo. Exacto, ok. Entonces, tienes en la concepción metafísica de los babilonios, pero no solo de los babilonios, también de los sumerios, que hay un dios de los dioses. O sea, hay un Anum, que es el dios grande sobre los otros dioses, los Anunnakis. Entonces, luego tienes a Enlil, luego tienes a Marduk, luego vendrán otros, pero el gran dios de los dioses es Anum. Se Déjeme podría ver. decir que es como Zeus en la civilización griega, algo así. Sí, como Zeus con los griegos. Estoy pensando si es que quiero decirles o no quiero decirles. Pero sí, les voy a contar muy rápido. Si es que alguien me pregunta algo, pues lo explico un poco más. Resulta que en el hebreo, en Deuteronomio, no, de hecho es en Salmos, creo. Sí, creo que es en Salmos. Dice el Elohim do Elohinem, que es el Dios de los dioses, aunque Elohim ya es plural. Entonces, algunos han intentado interpretar esto como que los hebreos también eran politeístas como las otras civilizaciones. Esto es un error, un error. Porque el Elohea que se menciona allí no es una referencia a dioses, sino que es una referencia a seres humanos. Y esto queda claro en el Nuevo Testamento. Bueno, lo he dicho. Pensé que no lo iba a decir, pero ya lo dije. Si es que alguien quiere preguntarme ahí algo, me lo pregunta. Ok. Sigamos, Mónica, por favor. Ya. Y lo magnificaron entre los higos, cuando impusieron. Wow. Oye, está amaneciendo por ahí recién. Disculpe, es que yo tengo Tranquilo. aquí No, animalitos que tranquilo. están dando de A mí me clima. gusta. Yo los fines de semana cuando era chiquito pasaba en una finca. Sigue nomás, Mónica, Ya, tranquila. Te estamos escuchando. ya. Cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes. Cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino entero de cimientos tan sólidos como los de cielo y tierra. En aquellos días, Anum y el divino Enlil, también a mí, Hammurabi, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, para que yo mostrase la equidad al país, para que yo destruyese al malvado y al inicuo, para que el prepotente no oprimiese al débil, para que yo como el divino Shamash apareciera sobre los cabezas negras e iluminara la tierra, para que promoviese el bienestar de la gente, me impusieron el nombre. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, Mónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Algunas cositas interesantes. Primero, Hammurabi es el Shamash. Casi, ponlo acá en nombre muy riobambeño, ¿no es cierto? Muy ecuatoriano, ponle el chamán. ¿Ok? Es decir, es el enviado divino, es el sacerdote, es lo que estábamos diciendo, no son los sacerdotes los que gobiernan,
Es el sacerdote el que con la designación de los dioses, ¿ok? Entonces, puedes poner allí que hay dioses. Pero aún así, si ustedes hacen un dibujito de un triángulo, ¿no? Hagan el dibujo ahí en su cabeza de un triángulo, que es lo que hemos visto con las construcciones arquitectónicas del Sigurat o las pirámides, incluso las pirámides incaicas. ¿Okay? ¿Qué es lo que está al último o al principio del triángulo, en el vértice superior? La última caracterización de la divinidad. ¿Y cuál es la última caracterización de la divinidad? El más poderoso. Y resulta que te encuentras eso también en las civilizaciones antiguas. Es decir, no es que eran politeístas y que tenían muchos dioses y todos los dioses en diferentes ámbitos, pero eran pues casi del mismo poder. No. Incluso en las civilizaciones antiguas tienes una construcción jerárquica. Es decir, hay un Dios que está sobre los otros. Y dices, bueno, también te encuentras en Grecia eso. Claro, hay uno metafísicamente que está sobre los otros. Te encuentras en Roma lo mismo. Hay uno que está sobre los otros. Hay un Dios, incluso metafísicamente, que está sobre los otros. O sea, ¿qué aseveraciones puedes sacar de aquí? Al menos dos aseveraciones. La primera, que la construcción jerárquica no es únicamente material, sino que primariamente, es decir, antes de que sea material, porque tú dices, bueno, en la materia, ¿no es cierto? La sociedad, siempre vemos que alguien sobresale sobre el otro, ¿no es cierto? Siempre estamos viendo que alguien se esfuerza más que el otro, alguien tiene más que el otro, sí, o sea, materialmente lo vemos. Pero antes de eso, hay construcciones jerárquicas mentales. E incluso puedes irte un poco más allá y decir, tenemos construcciones jerárquicas metafísicas. Es decir, incluso en el pensamiento metafísico, metafísico quiere decir más allá de la física. Yo cuando menciono la palabra metafísico no me estoy refiriendo a esos libritos de cocina, que el número 7, que el tetragramatón, que no me estoy refiriendo a eso. Eso para mí son libros basura, no. Me estoy refiriendo a la parte filosófica, es decir, qué es lo que está más allá de la física. Incluso allí te encuentras que hay estructuras jerárquicas. Hay un Dios que está sobre los dioses. En el caso de los hebreos, por ejemplo, hay un Dios uno que está sobre los ángeles. Por eso la Trinidad, la idea de Trinidad tiene mucho sentido, porque es un Dios triuno, pero es uno solo. Porque jerárquicamente, es decir, en nuestra construcción metafísica, no puede ser más que uno. ¿Mm? No puede haber más que un rector. Dice, bueno, pero sí, vamos a poner 2 o 3 rectores. Sí, pero metafísicamente lo tenemos en nuestra cabeza. Hay uno que es el que gobierna. No puede haber más que un presidente o más que un rey. Vamos a poner 3 reyes aquí. Va a ser un caos. Pero metafísicamente sabes que debe ser uno el que gobierna. ¿Sí? O sea, al punto al que voy es que las construcciones jerárquicas que parecieran ser solo materiales no lo son, sino que las construcciones jerárquicas no son materiales, sino que principalmente y a priori son metafísicas. ¿Ok? Bien, ya no...
No vamos a leer todo el principio, vamos a irnos a los artículos. Vámonos al artículo 25 y ahí voy a pedirle a Yesenia, por favor, que nos ayude. Vamos todos al artículo 25 y lo vamos a leer. ¿Ok? Yesenia, por favor. Sí, Listen, buenas Buenos días. tardes. Ajá. Si en la casa de un hombre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en ese mismo fuego. Ok, gracias. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? ¿No es cierto? Se está quemando una casa, ¿ok? Y sale un hombre que quiere supuestamente ayudar porque la casa se está quemando. Y entra a la casa y lo que hace no es ayudar, sino que lo que hace es robar. Entonces, ¿cuál va a ser el pecado? O sea, el pecado es ese. ¿Cuál va a ser el castigo? Que ese mismo hombre será quemado en el mismo fuego. O sea, si lo encuentran, ahí mismo, lo dejarán en la casa para que se queme. Ok, detengámonos un segundo allí. Y si es que alguien me quiere decir qué cosas ven más allá, ¿no? Un poco más de profundidad. Bueno, les voy a contar. Queda claro en este es el primer código que tenemos. ¿Ok? Luego tenemos el código de los hebreos. Este es el primer código. Queda claro que desde las primeras codificaciones legales existe la concepción de la propiedad privada. ¿Ok? Importante esto, muy importante. Porque luego te encontrarás alguna clase de sociología o de estudios culturales, de bla, 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 que te dirán, es que la idea de propiedad privada viene de Occidente, del imperio que nos han impuesto. No, no, no. Todas las civilizaciones antiguas tienen castigo al robo. Todas. El castigo al robo quiere decir que primariamente para que haya un robo debe haber una concepción de que algo me pertenece. Y si algo me pertenece, eso lo llamamos propiedad privada. O sea, tú tienes tu teléfono, es tuyo. Si alguien lo roba, pues tendrá el castigo, bueno, el posible castigo, si es que lo encuentran, por el robo del celular. Y en Ecuador no tendrán nada. Capaz de dar un golpecito y luego se irá a ir a la casa y el día siguiente seguirá robando. Pero bueno, tienes la concepción de propiedad privada desde las primeras civilizaciones. Es decir, y esto pasa también con los incas, pasa también con los aztecas, con los mayas, pasa en África, en todas las primeras civilizaciones hay un castigo por el robo. Todas. Castigo por el robo. Pero el robo significa que para que algo haya sido robado, es porque tengo una concepción anterior de que algo es mío, algo me pertenece. Y si tengo esa concepción anterior de que algo me pertenece, es porque tengo la concepción de que hay propiedad privada. ¿Sí? Sebastián, por favor. Sí, estaba leyendo también unos artículos, los mismos artículos estos del Código de Hammurabi, y de hecho menciona o se recalca que los castigos que se imponen a los que serían a los que roban, etcétera, pero al Estado, en ese caso, a Dios, esos son como mucho más fuertes, se podría decir. ¿Tienes Cosa ahí el que, artículo? no, o sea, estos mismos literales, en el mismo código está, en la parte de arriba. Y también quería ver si también se habla al respecto de lo que es la cacería de brujas, como se diría así, que se Ujú. daba en esas épocas. Pero ¿qué era en sí, qué era hacer brujería o magia? Porque creo que se menciona en el número 2. Es que le puede ver. Veámoslo, veámoslo. Dice, veamos.
Ah, mira, está el asesinato también. Leamos el uno también. Pero bueno, dice, si un hombre, estoy en el 2, ¿no? Le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado, un segundito, ala. A la mamá siempre se le responde, ¿no? A tu novia, a tu novio, déjala de responder, no hay problema, no se va a morir, pero a tu mamá siempre. Ok, si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río y echarse al divino río. Y si el divino río se lo lleva al acusador, le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el divino río lo declara puro o sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado. El que se echó al divino río se quedará con el patrimonio de su acusador. Muy bien, ok. Aquí hay algunas cosas muy interesantes. Lo primero, cuando se está haciendo la traducción de brujería aquí, siempre se está pensando en la maldad. Es decir, ha hecho algo espiritualmente malo en contra de otro. ¿Okay? Esto es diferente para Sebastián y todos los que están en la clase. No lo llamen, intenten no llamarlo cacería de brujas, porque ese es un término muy específico para otro periodo de la historia que pasa en el siglo XV y siglo XVI, que ese periodo de la historia se lo llama cacería de brujas y que lo haría la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces, aunque son similares, sí, sin ninguna duda, son similares, son muy iguales, pero el término, ese término específico, es para un término, para un periodo determinado de la historia. ¿Okay? Entonces, y aquí no se está acusando a la bruja, de hecho, ¿no? Sino actos de brujería, es decir, si alguien ha hecho actos de brujería. ¿Qué es lo que podemos decir? Siendo un poco más profundos, ¿no? Primero, que hay una concepción metafísica del bien y el mal. Sí. Esto contradice sobre todo a las religiones asiáticas. Por ejemplo, el budismo. Yo estudié 2 años budismo, de hecho con un maestro muy conocido, Renon Yumbao. Y lo estudié porque estaba yo en mi juventud, casi a la edad de ustedes, sí, más o menos a la edad de ustedes. Era guapo, hermoso, bello, precioso. Pero bueno, estaba bastante perdido, pues no sabía por dónde ir, estudiaba de todo. Y bueno, me puse a estudiar también budismo. Y claro, como eres un niño recién comenzando, no tienes la habilidad racional ni el conocimiento, pero lo que sí tienes es el romance, ¿no? Entonces, yo era un chico muy romántico, muy depresivo. Y claro, en el budismo, la primera regla del budismo es el dukkha, que es una palabra en sánscrito que significa que todo es sufrimiento. Entonces, para apartarte del dukkha, tienes el medio camino perfecto. Y este medio camino es alejarse de los extremos. Pero para poder hacerlo necesitas herramientas espirituales como la meditación. Y en la meditación te van a enseñar que no hay el bien y el mal. Que el bien y el mal no existen, sino que todos son parte del uno. Y cuando llegas finalmente al nirvana, y luego pasas al Brahman, pues ahí te darás cuenta que eres parte del uno, eres parte del todo. Que las concepciones de bien y el mal solo son construcciones culturales. Bien, o sea, como
Como niño chiquito que era yo, pues me sonaba muy bien y además que lo había practicado ya por alguna temporada. Bueno, mi depresión seguía, nunca terminó. Eh, Herramientas racionales y tuve la suerte de tener y luego ya con eso después de salir de la universidad pues yo seguía creciendo porque o sea, me devoraba los libros porque tenía la ansiedad de saber dónde estoy pisando, qué es lo que realmente creo que existe. Y en esa búsqueda te das cuenta que el budismo es irracional. Es irracional. ¿Por qué? Déjeme lo menciono de 2 o 3 puntos de vista. Primero, si no el bien y el mal y propones por otro lado que lo mejor para salir del sufrimiento, estás declarando inconscientemente que la maldad está en el sufrimiento y el bien está en el nirvana. La primera contradicción. La segunda contradicción, o la segunda visión o postura. Si el bien y el mal no existen, no podrían nunca decir que matar está mal, o que asesinar está mal, o que violar a un niño de 3 años está mal. Un budista no podría hacerlo si es que es coherente. Ah, que acaban de violar a mi hijo. Ah, qué maldad. Pero si eres budista. Ah, pero es que hay maldad. O sea, incluso inconscientemente, cuando te pasa cosas que son muy personales, sabes que el bien y el mal existen. Sí existen. ¿No? Y tercero, cuando decimos que toda moralidad es relativa, incluso lo que yo estoy diciendo es relativo, lo que quiere decir que es contradictorio. Por ende, ergo, como dirías en latín, ergo, por tanto, el budismo es irracional. Y lo encuentras en estos primeros códigos. O sea, en el código Hammurabi lo encuentras con claridad. Todas las civilizaciones tienen concepciones de bien y mal. Y resulta que todas las se parecen. Alguien, hay castigo. Todas tienen castigo contra el robo. Todas. Has robado, hay castigo. Y incluso algo que también me parece muy curioso, creo que está, déjame ver dónde está. Está en la 211, mira. Vámonos al artículo 211. Ustedes tienen ahí en sus archivos, en el archivo que les envié. Vamos al 211. Y encuentras y dice, si es a la hija de un individuo común a quien le causa golpes, la pérdida del fruto de sus entrañas pagará 5 ciclos de plata. Perdón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, incluso a los esclavos. Dice, 213. Si golpea a la esclava de un hombre y provoca la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 2 ciclos de plata. ¿Qué está diciendo esto? Que hay castigo por el aborto. O sea, desde esto está escrito en el año 1750 y pico. Ustedes podrán buscarlo ahí exactamente el año. Antes de Cristo. Y tienes concepciones en contra de la propiedad privada, es decir, el robo. Tienes concepciones en contra de matar. Tienes concepciones incluso en contra del aborto. Y hay otras más que por el tiempo lo veremos la próxima clase.
y que son comunes a las civilizaciones. Si lo encuentras en todo lado. Y esto de las religiones asiáticas son como posteriores, ¿no? Salen casi en el siglo III, siglo IV antes de Cristo, son posteriores. Estas son mucho más antiguas. ¿Ok? Y luego las concepciones actuales que tenemos, ¿no? Cada cultura tiene su propia moralidad y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedes hacer una extrapolación? Sí, sí puedes extrapolar y decir, bueno, tienes evidencia muy clara de que muchas de estas civilizaciones o la mayoría de estas civilizaciones tienen concepciones muy similares. Muy similares. Y nos encontramos con, dejo de compartir esto por un segundo, aunque ustedes lo tienen igual en sus archivos. Les voy a mostrar 2 o 3 pensadores del primer mundo. El primero, Jung. Carl Gustav Jung. ¿Sí? Claro, es del siglo XX. ¿Okay? El padre, o uno de los padres de la psicología moderna. ¿Sí? Él habla sobre las ideas arquetípicas. Es decir, que todos los individuos, independientemente de la civilización, de la cultura, del lugar donde se encuentren, todos tienen ideas arquetípicas. Es decir, todos nacemos con ideas similares. ¿Cuáles son? Y esto no es solo una percepción, sino que lo encuentras evidencia, como lo que estamos haciendo acá. Tienes concepciones similares sobre el bien y el mal. Tienes concepciones similares sobre la muerte. O sea, vamos a ver sobre la muerte. Ninguna civilización cree, hablando de las civilizaciones antiguas, que la muerte es el final de la existencia. No hay ninguna. Todas las civilizaciones creen que hay algo después de la muerte. O sea, tienes una concepción metafísica de la muerte. No es que esto es muy moderno, muy contemporáneo, o sea, siglo XX y XXI que dice, nos morimos, ahí se acaba todo, no hay más. Ateos completos, no pasa nada. Bueno, o sea, te encuentras con las civilizaciones antiguas, no hay ninguna, todos tienen concepciones metafísicas. Tienes concepciones de bien y mal. Tienes concepciones heroicas. De hecho, Jung también mencionará que tienes concepciones heroicas. En todas las civilizaciones tenemos la idea del héroe, del que se sacrifica, del que da su vida por el otro. Okay. Jung. Luego voy a mostrar uno un poco posterior. Es un libro que estamos viendo con un grupo yo enseño los sábados gratuitamente a un grupo de personas, no es historia lo que enseño, pero estamos viendo el libro de C.S. Lewis. C.S. Lewis, supongo que lo han escuchado, sobre todo por las crónicas de Narnia. C.S. Lewis es un personaje impresionante, fue profesor en Oxford, estuvo también en la milicia, fue militar, escribió muchos libros, claro, muchos de literatura. Él era profesor universitario, entonces escribió, claro, sus libros académicos, ¿no? Lo conocen más es por sus libros novelísticos, ¿no? Pero la mayor parte de sus libros fundamentales son libros académicos. Bueno, estamos, de hecho, con el grupo que les menciono, estamos leyendo este libro de acá. Y en la primera parte del libro la argumentación es muy interesante. Entonces, C.S. Lewis menciona que en todas las civilizaciones, aunque hay diferencias, y si es que sí las hay, obviamente hay diferencias, pero en las cosas importantes hay mucha similitud en las civilizaciones antiguas sobre la moralidad, mucha similitud. ¿Mm?
O sea, en todas las civilizaciones, como les digo, hay castigo sobre la muerte, matar. Hay un castigo sobre el robo. ¿Que quieres acostarte con la mujer del vecino? También hay castigo. Todas las civilizaciones tienen castigo sobre el adulterio. Todas. Ah, pero es que hay una civilización que tienes muchas mujeres. Sí, 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 pero si es que el vecino se acuesta con una de tus mujeres, también hay castigo porque es adulterio. Tienes las mismas concepciones. ¿Ah? Y entonces, claro, uno puede atreverse y ser muy atrevido y decir, bueno, hay una ley moral que está escrita ya en todos. Que hay diferencias que son espeluznantes de unas culturas con otras. Sí, sí las hay. Sí las hay. Pero en las cosas realmente trascendentales como el robo, la matanza, incluso el adulterio, y como vemos acá en el Hammurabi, hasta el aborto, son similares. Ok, dejo de compartir esto. ¿Qué horas son? Ah, ya nos pasamos. Qué pena. Bueno, seguiremos con el código Hammurabi en la próxima clase, el día lunes. No se olviden de hacer su tarea, leer la nueva lectura que tienen. Es mucho más fácil que la lectura anterior. Que la lectura anterior era un poco más, árida, ¿no? Porque no hay muchos datos más que una concepción general. Ok, ojalá lo disfruten. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Profe, una pregunta. Sí. Estaba escuchando de que algunos pierden la concepción metafísica y ahora en la actualidad sí ha habido casos de personas que pierden la noción de vida que no les importa, siendo de una religión constante como el cristianismo. ¿Se debería a una falta de propósito o una falta de visión de la vida? Claro, sí, sí, sí. Esto es un buen comentario, Ronnie, porque resulta que, bueno, hágame acuerdo la próxima clase y les muestro los datos, pero resulta que hay datos sobre el nivel de felicidad que tienen las poblaciones, ¿no? Bueno, te encuentras, Denis, tienes abierto el micrófono. Perdón, Lice, se me activó el micrófono. No, no hay problema. Te encuentras que las poblaciones pobres o en vías de desarrollo como las latinoamericanas son más felices que las naciones desarrolladas. Y tú dices, es que el dinero no es la felicidad. No, no, eso es una explicación muy pobrecita. O sea, tenemos que entrar un poco más allá. Es decir, ¿por qué muchas de las personas que estamos aquí viviendo en Ecuador tendemos a ser más felices que los que viven, supongamos, en Austria? Porque hay algunas, pero hoy la menciono una, si me hacen acuerdo de la próxima clase menciono las otras. Una de las respuestas más claras es la religión. Porque encuentras, no estoy diciendo que Dios sea verdad y eso no, esos son otro tipo de argumentos que también podemos conversar, pero ya a nivel social, te encuentras que la religión provee al menos de dos sustentos que son fundamentales para la psique, para el bienestar psicológico del ser humano. Primero, un propósito de vida. Y segundo, que en los momentos de angustia no estás solo, sino que hay alguien que te pueda ayudar. Alguien más poderoso que tu vecino, que tu papá o que tu hermano. Eso llena de confort, incluso en países pobres, donde dices, bueno, es que soy tan pobre, yo también he pasado por pobreza, algún dato les contaré. He pasado por pobreza que no he tenido nada que comer, sí, lo he pasado. Pero en esos momentos tienes el confort espiritual de decir, esto va a pasar. Alguien me va a ayudar. Pero eso no lo encuentras en las naciones desarrolladas. He puesto el caso de Austria. Bueno, tenemos un par de amigos por allá.
yo viví en Alemania, pues estudié ahí una parte de mis estudios, lo hice allí. Bueno, te encuentras que una gran parte de la población son ateas. ¿Y cómo son ateas? O sea, cuando has dejado de lado la parte metafísica, entras en depresión, o muchos de estos entran en depresión. ¿Por qué? Primero, no tienes un propósito de vida metafísico. O sea, ¿para qué estoy haciendo las cosas si a la final todo esto se va a destruir? ¿Para qué? Y luego, segundo, cuando estás en problemas sentimentales o en problemas angustiantes como deudas o que se te murió la mamá o lo que sea, ¿a quién vas a acudir? Pues claro, puedes decir que los niveles se pueden explicar a través de este fenómeno. Creo que Sebastián nos estaba preguntando algo por acá, déjenme abro rapidito. Ah, sí, Sebastián, ¿cómo medimos la felicidad? Sí, sí, hay muchos parámetros, muchos parámetros. Es decir, lo puedes medir con escala de Likert, pero basado en situaciones específicas. Es decir, bueno, puedes hacer como preguntas muy generales al principio. ¿Usted se siente más feliz que el año pasado? Puede ser. Pero hay preguntas muy específicas. Como por ejemplo, ¿tiene usted hijos? Sí. Del nivel de satisfacción de 0 a 10, ¿qué satisfacción le ha proporcionado tener hijos? Y escoges un número. ¿Está usted estudiando? Sí. ¿Qué nivel de satisfacción le ha proporcionado del 0 al 10 que usted estudia? ¿Está usted trabajando? No. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted del 0 al 10 que usted no trabaje? ¿Tiene usted amigos cercanos? Sí. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted con sus amigos cercanos? O sea, sí hay formas de medirlo y claro, es todo una tarea bastante complicada porque son muchas preguntas y luego haces lo que se llama un cross-reference, haces una referencia cruzada con género, o sea, con sexo, nivel económico, el lugar geográficamente donde estás, con tu edad y demás. Bueno, muchos de los jóvenes tienden más a la depresión que los adultos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay formas de medir. Ok, dejémonos allí. Vámonos rápidamente a, gracias Ronnie, Sebastián. Vámonos a la lista. Ronnie. Presente. Gracias, Clever Adrián. Presente. Gracias, Jocelyn Michelle. Presente, Lice. Gracias, Luis Felipe. Presente, profe. Gracias, Natalie Lisset. Presente. Gracias, Yesenia Natalie. Presente, profe. Gracias, Edgar Ricardo. Presente, profe. Gracias, Denix Paul. Presente. Gracias, Francis David. Presente, profe. Gracias, Mónica Yomaira. Presente, profe. Gracias, María Belén. Presente, Licen. Gracias, Kevin René. Presente, Licen. Gracias, Camila. Presente, Licen. Gracias, Julio Andrés. Presente, Licen. Gracias, Diana Patricia. Presente. Gracias, Alexander. Presente, profe. Gracias, Daniela Michelle. Presente. Gracias, Tatiana Montserrat. Tatiana. Sí, creo que la vi conectada. ¿Ustedes la vieron? Sí, profe, sí estaba, ella también actuó en clases. Sí estaba. Ok. Quizás tuvo problemas con su Sí, sí, sí. Presente, Lisa. Tatiana. Tatiana. Ok, Tatiana. Muy bien. Gracias. John Der. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Denis David. Presente, Licen. Gracias, Kevin Sebastián. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Yadira Estefanía. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, chicos. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Lunes, profe, gracias. Hasta luego, profe. Luego. Bye.